Bien, vamos a continuar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias por el frío que nos abriga, gracias por el calor que nos abraza también, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por la lluvia. Muchas veces nos hace correr esa lluvia, Señor, y el sol nos hace resguardar. Finalmente, lo uno y lo otro viene de ti, Señor. Gracias porque nos recuerdas que en el principio no era así. El principio era un deleite, era un paraíso. Y hoy no ha cambiado eso, Señor. Estando en Cristo, eso no ha cambiado. Pero nos hemos salido de ese pensamiento, Señor, y hemos abrigado otros pensamientos que como la lluvia producen frío, Señor. Otros pensamientos hemos anidado en nuestro corazón y han dado fruto. Un fruto que no es el tuyo, no es el del Espíritu Santo. Padre, te pedimos en esta mañana poder entender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de la iglesia, los tiempos de familia, los tiempos de intimidad, de relación contigo, Señor. Gracias por lo que esta mañana hablarás a nuestro corazón, Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 12. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe. Teníamos un pasaje en la Escritura que era Habacuc, capítulo 2. Mas el justo por la fe vivirá. Estuvimos trabajando alrededor de ese principio, buscando entender cómo en medio de situaciones tan difíciles como las que Habacuc estaba viendo en ese tiempo, las que están registradas en el libro de Habacuc, cómo no podía una persona perder su fe, cómo no podía debilitar su fe. Eso se aplica a este tiempo, cómo siendo creyentes nuestra fe se ve debilitada, cómo siendo una comunidad cristiana puede ser permeada, debilitada, para tomar decisiones equivocadas, no para perder su salvación, pero sí para decidir equivocadamente. Finalmente también vimos que las decisiones que el Señor Jesús tomaba están apoyadas en el carácter de Dios. La tentación en el desierto, Mateo capítulo 4, allí vemos a Jesús siendo tentado por el diablo. Dicho de otra forma, un pensamiento contrario al pensamiento de su padre trató de permear su corazón, llegó hasta su mente, pero no la permeó. ¿Por qué? Porque allí había una roca, allí había un principio. La vida de Jesús estaba cimentada, apoyada sobre el carácter de Dios. Y él podía responder de manera natural, escrito está. En la primera línea de tentación, el Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Y las otras dos líneas, los otros dos ataques de Satanás también, el Señor Jesús de manera natural pudo decir, escrito está, escrito está. Apoyado en el carácter de Dios, su fe no faltó, su fe no se quebrantó, su fe no disminuyó, porque estaba cimentado sobre una roca, sobre un principio que es el carácter de Dios. Vamos a leer el pasaje de Hebreos. Allí vamos a escudriñar en la porción de la Escritura que vamos a leer lo que Él nos quiera hablar en esta mañana también acerca de la fe. Capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Alguien tiene otra versión para leer esta porción? Si tiene NTV. Otra versión. Ahorita. Viendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Saquemos algunos elementos que están allí que nos van a ayudar mucho. Primero, hay un llamado: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay una condición: despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Hay una meta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? Una carrera de fe, un crecimiento en la fe. Esa es la carrera. El apóstol Pablo en Timoteo dijo: he corrido la carrera, he tenido que luchar muchísimo, pero ya terminé. Y oh sorpresa, dice al final, y todavía guardo la fe, y nunca dudé de lo que Dios podía hacer. Y Pablo se vio envuelto en situaciones muy difíciles. Nosotros no hemos pasado por eso, muy difíciles, y la fe no falló. Job se vio envuelto en situaciones muy difíciles, deprimentes. Job perdió todo, menos la fe. Aunque de oídas había oído de él, su fe no falló. ¿Cómo respalda Dios a una persona cuyo corazón busca hacer lo que tiene que hacer a la manera de Dios? Aún en medio del desconocimiento de Dios, como Job, decía cosas demasiado maravillosas que él no podía comprender, pero aún así Dios lo estaba respaldando, porque era temeroso de Dios a su manera en ese tiempo, pero conoció al Señor. Bien, trabajemos este pasaje de la Escritura esta mañana. Comencemos diciendo lo siguiente: tenemos que tener fija nuestra mirada en Jesús, porque allí se inicia y allí se termina o se perfecciona la fe. Se inicia en Jesús, se perfecciona en Jesús. En Él tenemos que tener la mirada, porque Él es nuestro referente. Nuestro referente no es el pastor, no es el líder, no es la familia, no son las personas. Nuestro referente es una única persona a quien debemos ver como modelo, como referente perfecto para nuestra fe, porque en Él y solamente en Él es que nuestra fe se va perfeccionando, va madurando. Cuando hablamos de crecer, no hablamos de aumentar en tamaño,
Hablamos de crecimiento de esta persona en cuanto a su dependencia de Dios. Tenemos un modelo perfecto que es el Señor Jesús, el modelo perfecto de una relación perfecta. ¿Cómo era la vida del Señor Jesús? Dependencia de su Padre, comunión con su Padre. Nada hacía el Señor Jesús que no se originara en la intimidad con su Padre, con Dios. No hacía nada por sí mismo. Todo lo que hacía salía de la comunión íntima con el Padre. Todas sus decisiones, la Escritura dice, nada hago por mí mismo, sino lo que veo. Para ver hay que estar presente, no que le contaron. Alguien me contó que aquel hizo esto y le funcionó, yo voy a hacer lo mismo. Usted vio eso en la intimidad con Dios. Si no lo hemos visto, ¿para qué lo vamos a hacer? Pero fue que aquel le funcionó. Pero es que el modelo, la persona de Jesús, el referente que tenemos es Jesús. Allí comienza nuestra fe, en el carácter de Él. ¿Por qué hacer lo que otros están haciendo? ¿Por qué no mirar cómo era Jesús? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que está aquí en este libro es inspirado por Dios. Si viene de Dios, es bueno para el hombre. No hay nada registrado en la Escritura para que al hombre le vaya mal. Y si Él nos está diciendo esta mañana, el referente, el modelo, el horizonte de nosotros como creyentes es la vida de Jesús, ¿por qué vamos a mirar hacia otro lado? Miremos hacia donde Él nos dice que miremos, hacia Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Estudiar su carácter. ¿Por qué no apunta usted que está tomando nota? Voy a estudiar el carácter de Jesús. Y si no lo anota, apréndalo de memoria. Grábelo en su corazón. Por un momento, voy a estudiar el carácter de Jesús. Aquí desde el púlpito, quienes nos paramos a transmitir una enseñanza, buscamos llevar de lo que está aquí al corazón de cada uno de ustedes. Pero antes ha pasado por nuestro corazón. Si no pasa por el corazón nuestro, pues estamos dando una buena información solamente. Igual usted, si recibe la enseñanza y se queda allí, pues solamente fue una buena información. Hasta que Dios, en esa intimidad, le explique, le indique, le hable, le coloque el principio que usted necesita. Yo los animo a estudiar la vida de Jesús. No espere que desde este púlpito transmitamos toda la enseñanza de la vida de Jesús. Sí buscamos eso, pero usted es responsable de su crecimiento espiritual. No es el pastor, ni son los líderes, no son los ancianos, no es el presbiterio. Es usted el único responsable de su crecimiento espiritual. Nadie más. Usted no se va a presentar delante de Dios a contarle que la madurez suya vino porque vio el modelo de un líder en la iglesia. ¿Quién va a presentarse delante de Dios por nosotros? El autor y consumador de la fe. Él es el único que podrá dar testimonio delante del Padre de nuestra fe. El único es Él. Nadie más puede hacerlo. Ni los libros que leímos. Solamente Él. Por eso nos coloca en el versículo número 1, corrijo, el número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor, en Él se origina, y consumador de la fe. Y además nos deja un modelo. Nos dice, cuando ustedes miran a Jesús y miran todo lo que hacía Jesús, miremos también la condición en la que Jesús estuvo en ese tiempo. Porque podríamos decir, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo. ¿Y nosotros no tenemos el Espíritu Santo? Sí, claro que tenemos el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, nació por una promesa, nació en el tiempo de Dios y nació bajo la ley, dice la Escritura. Pero ¿cómo era la sociedad, el mundo en ese entonces? Había corrupción, había pecado, había hambre,
había miseria. Jesús no llegó a un mundo perfecto, llegó a un caos total. Dice la Escritura, no lo busquen, está en Génesis 6, dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Está en Génesis 6, capítulo 5. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, mira lo que dice Dios frente a la maldad de los hombres: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho al hombre. Versículo número 12 de Génesis 6. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Eso fue allá en Génesis 6. Vino el diluvio, y solamente quedaron una familia: papá, mamá y 3 hijos con sus esposas, 8 personas. Y uno diría, bueno, borrón y cuenta nueva, comencemos. Y comenzaron, y la tierra se corrompió otra vez. En Romanos capítulo 1. Eso no ha cambiado, hermanos, eso no ha cambiado. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, voy a leer del 21 en adelante: pues habiendo conocido a Dios, escuche, estamos hablando de estos tiempos presentes. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuchen, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, por imagen de hombres corruptibles. Eso es lo que está pasando hoy con las elecciones. Cambiaron la gloria de Dios, de poner los ojos en Dios, y están colocando los ojos en hombres corruptibles. Eso no ha cambiado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios, escuchen, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, es decir, mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Eso no ha cambiado. Y cada vez aumenta más la inmoralidad, porque quienes están arriba en autoridad sobre una comunidad, sobre una nación, lo permiten. Y van avanzando, y van creciendo, y van aumentando en número. ¿Y la iglesia? Bien, gracias. Porque tenemos puestos los ojos no en quién debemos colocarlos, en el carácter de Dios. Y Jesús es nuestro modelo, nuestro referente, es el Hijo de Dios, es el carácter de Dios hecho persona, hecho siendo visible para nosotros. Y tenemos puestos todavía los ojos en los hombres. A ese mundo vino Jesús. En ese mundo estamos. ¿Y qué hizo Jesús? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y uno no ve a Jesús tomando armas. Uno ve a Jesús expresando el carácter de Dios, expresando pensamientos. Las palabras de Jesús, Él dijo, las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Pero hoy no vemos a menudo eso. Hoy vemos miembros de la iglesia del Señor luchando unos por otros, por ideales de otros,
avergonzando a otros y tratando de poner en ridículo y bajo la lápida a una persona, cualquiera de los que sean. ¿Para qué? Para que otro salga adelante. Y todavía dicen, gloria a Dios. Están honrando al diablo, no a Dios. Y nosotros, la comunidad, la iglesia del Señor, se ha visto envuelta en ello, embebida en ello. Y hay miles de disculpas, de discursos y aún de argumentos extraídos fuera de contexto de la Escritura para decir que eso está bien. Eso no está bien. En medio de esta condición de pecado, mis amados, había luz. En los tiempos de Noé, ¿quién era la luz? ¿A quién usaba Dios? A Noé, pregonero de justicia. Y esos tiempos no han cambiado. Y en tiempos de Romanos capítulo 1, lo que leímos ahora, ¿había luz? Sí, había luz. Estaban los misioneros, estaban los discípulos, hombres que fueron maltratados, golpeados, vituperados. Ninguno de ellos murió en santa paz frente a la sociedad, pero murieron con un corazón íntegro delante de Dios. Unos fueron aserrados, otros despellejados, otros les cortaron la cabeza. Todos los discípulos murieron de manera cruel. No estoy incluyendo a Juan. Él estuvo en Patmos. También fue cruel su muerte. Tenemos modelos. Por eso dice, hay una nube de testigos. Por ejemplo, miremos Hebreos capítulo 11. En cada tiempo de la historia de la humanidad ha habido alguien que le ha creído a Dios. Versículo 4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ahí hay un justo. ¿Qué hizo Abel? Apoyarse en el carácter de Dios. Él ya sabía que la manera como se debía acercar a Dios, como debía presentar una ofrenda, era a través de un sacrificio. Y así lo hizo. Y Caín también presentó su ofrenda. Pero no era como Dios lo había provisto. Cuando Dios les coloca túnicas de pieles a Adán y Eva, les está enseñando que la manera de acercarse no es con hojitas de higuera, no es con el hacer del hombre, es con el hacer de Dios. Y los justificó. Y allí hubo un hombre que le creyó después, Adán. Cuando le colocó nombre a su esposa, Eva, estaba creyendo lo que Dios había dicho. Y tuvo autoridad dada por Dios, y volvió a ejercer la autoridad. Por eso llamó a su mujer Eva. Y Noé fue testigo, Abel fue otro que creyó. Versículo 5, Enoc fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, un hombre que en medio de una corrupción como la que había en ese tiempo, caminó con Dios. Aquí hay otro que sacó la cara. Versículo número 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Abraham, siendo llamado, obedeció, versículo 8, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 17 de Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Miren el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir.
pensando que Dios era poderoso. ¿Por qué Abraham, al escuchar la voz de Dios, dame a tu hijo, preséntalo en holocausto? ¿Por qué Abraham va y lo lleva para el holocausto? ¿En qué se apoyó Abraham? En el carácter de Dios. Pensando que Dios es poderoso, versículo 19, para levantar aún de entre los muertos. Claro, ahí está, apoyado en el carácter de Dios. Tenemos testimonios generacionales, tiempo a tiempo. José, capítulo 22, por la fe José. Capítulo 23, por la fe Moisés. Y sigo leyendo, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice el autor del libro de Hebreos, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, versículo 36, experimentaron vituperios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, por la tierra. Todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Jesús vino al mundo que estaba en oscuridad. La iglesia es luz. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, la iglesia. Donde esté la luz no hay oscuridad. Donde esté la iglesia apoyada en el carácter de Dios para tomar decisiones a la manera de Dios, tiene que haber luz, no hay oscuridad. Y las personas podrían percibir esa luz y llamar por esa luz. Necesitamos apoyarnos en el carácter de Dios. Cuando había oscuridad en el principio, versículo 2 de Génesis 1, toda la tierra, dice, había tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero aún allí estaba el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Siempre ha habido luz, siempre ha habido luz. Y en este tiempo, ¿dónde está la luz? Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4, pasen unas hojas atrás. Versículo número 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12, escuchen cuál es la luz para usted y para mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hubo una luz, Noé, Adán, Abel, Moisés, Jefté, Gedeón. Siempre ha habido la lámpara, siempre ha habido luz sobre la tierra, desde el principio. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aún estando en tinieblas, allí estaba el Espíritu de Dios. Siempre ha habido luz, siempre ha habido luz. ¿Por qué hoy no podría haber luz? Sí hay luz. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Esa palabra de Dios, hasta donde penetra, parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Miren lo que está haciendo Dios. Separa el alma del espíritu. Separa la luz de las tinieblas. Está afirmando. Así como un día Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Así como un día dijo, haya luz y separe el día de la noche.
Cuando Él separó, estableció un orden. Aquí también, Él separó el espíritu del alma y lo hace a través de la palabra de Dios, que es esa luz que penetra, que permea, que debe permear el corazón, la mente del ser humano. Y nosotros como creyentes, por supuesto que también. Separa el alma del espíritu. Y no es para muerte, sino para vida. Cuando el Hijo de Dios se alimenta de la palabra de Dios, cuando el espíritu está embebido en la palabra de Dios, ¿qué hace el alma? Se sujeta al espíritu. Pero si no hay lectura de la palabra, si no se interioriza la palabra, si no empezamos a sacar de la Escritura el carácter de Dios para apoyar nuestras decisiones en el carácter de Dios, entonces el alma toma las decisiones a su manera, porque no tiene de dónde agarrarse, de dónde se toma, de dónde se coge. Si no hay palabra, Santiago dice, la palabra implantada, la palabra de Dios salvará el alma. El alma se salva todos los días, porque todos los días tomamos decisiones. Y si nuestras decisiones están apoyadas en el carácter de Dios, en quién es Dios, en cómo lo ve Dios, pues vamos a tomar decisiones en cómo lo veo yo. ¿Cómo lo veía Adán y Eva? La cuestión era fácil. Estamos desnudos, coloquémonos unas hojitas adelante y atrás y no más. Y vámonos porque aquí estamos delante de ti, Señor. Y Dios dijo, no es así. No es como tú lo quieres hacer. No es como te quieras acercar a mí. Le empezó a enseñar la santidad. ¿Cómo se presentan delante de Dios? Dios les dice, es de esta manera. Mire que no los señala, no los condena, les enseña. Y les coloca túnicas de pieles. Él mismo los viste, hablando de un sacrificio. Pues bien, Dios también, por medio de su palabra, no solo de pan vive el hombre. El hombre vive también de la palabra de Dios. ¿Y qué vive en nosotros de la palabra de Dios? ¿Qué alimenta? ¿Qué fortalece? Nuestro espíritu. Y de allí se fortalece el alma. Porque allí se toman las decisiones del día a día. Usted decidió venir aquí, ¿por qué? Eso es asunto que usted tiene que resolver. Si es porque es domingo o porque definitivamente tengo comunión con mis hermanos, si tengo la oportunidad de venir a escuchar, tengo la oportunidad de venir a los dones del Espíritu Santo que Dios me dio, ponerlos en ejercicio, en desarrollo. ¿A qué vengo el domingo a la iglesia? Bien, tenemos esa luz. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. En el libro de Salmos, en el capítulo 119, el versículo 105, dice, ¿quién lo puede leer, por favor? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta mañana cantamos, mis pasos se guiarán por tu voz, Jesús, mi Rey. Mis pasos se guiarán por tu voz. Para oír la voz de Él hay que estar cerca de Él. El Señor Jesús dijo, estoy cerca de mi Padre, cerca de Él. Pues si cantamos, mis pasos se guiarán por tu voz. Lo cantamos de corazón o lo cantamos porque todos lo cantan. Eso se llama cantar hipócritamente, porque a veces cantamos pero estamos pensando en otra cosa, pero lo estamos aplicando. Si solamente de toda esta reunión cogiéramos esa frase que cantamos, mis pasos seguirán por tu voz, saldríamos como gigantes en esta mañana de este lugar, si solamente tomáramos ese versículo. O corrijo esa frase, mis pasos se guiarán por tu voz, Jesús, mi Rey. Solamente con ese. Si solamente usted aprende eso, lo interioriza, lo cree y lo vive, suficiente. Y para eso se necesita un culto de 10 minutos, 5 cantando y 5 predicando. No necesitaríamos mucho.
Bien. Así como Dios separó el día de la noche, también a nosotros Dios nos dice, ustedes son hijos del día, no son hijos de la noche. Es decir, en ustedes hay luz, ustedes son la luz de la tierra. Y que las obras que ustedes hagan, cuando las personas las vean, van a glorificar al Padre que está en los cielos. Necesitamos esa luz, sí, claro. Necesitamos esa palabra. ¿Por qué? Porque a partir de allí tomaremos decisiones, las buenas decisiones, las decisiones que glorifican a Dios, las decisiones apoyadas sobre el carácter de Dios, edifican, construyen, no hacen daño a las personas. Efesios capítulo 5. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando cómo debemos estar aprendiendo acerca del carácter de Dios. Pero el carácter de Dios se hizo visible en la persona de Jesús. Hemos dicho cómo podemos tener ese carácter de Jesús, estudiando la vida de Jesús, del Hijo de Dios, la vida de aquel hombre que fue a la cruz por nosotros para pagar una deuda que Él no adquirió, para que nosotros no hubiera más pecado y al no haber pecado pudiéramos recibir como vasos limpios la palabra pura de Dios. Así que no tenemos por qué mezclarla con otro pensamiento. El vaso suyo y el mío, el vaso de la iglesia, está limpio. No lo contaminemos. Sigamos prendados de aquel que limpió el vaso, porque en Él se origina y en Él termina la fe. En Él se perfecciona la fe. Mirando a Jesús vamos a crecer, vamos a ser maduros para tomar decisiones que impacten aquel entorno en el que usted se encuentra y van a poder decir, ¿usted cómo está haciendo? Y al tomar decisiones estamos hablando de que usted se va a llenar de plata, de que usted va a tener salud. Salud espiritual sí, pero puede que siga enfermo. ¿Y cuál es el problema de estar enfermo? Ah, es que los enfermos se van al infierno. ¿Sí dice la Biblia? Eso no dice la Escritura. Es que yo no tengo plata. Ah, es que los pobres se van al infierno. Eso no dice la Biblia. Es más, ¿sabe qué dice? En la iglesia siempre habrá pobres. ¿Para qué? Para que aquellos que tengan puedan darle. ¡Wow! Iremos creciendo en decisiones, hijos. Eso es lo que necesita nuestra sociedad. Decisiones como las de Jesús. Usted no ve a Jesús criticando al gobierno, pero sí ve hablando de las personas de manera directa. Raza de víbora. Uy, eso es duro. Claro. Y con sus parábolas. Pero también se acercaba al que necesitaba. Cómo Jesús exaltó a la mujer y la colocó en el lugar que le correspondía. Cómo exaltó al leproso, al pobre, al necesitado. Versículo 1 del capítulo 5 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando habla de Dios, está hablando de un Dios que se hizo visible. Está hablando de Jesús. Tenemos el modelo perfecto de una relación perfecta. Tenemos que mirar a Jesús, estudiar la vida de Jesús, cómo tomaba decisiones Jesús. Las palabras que salían de la boca de Jesús, ¿por qué las decía? Versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Preste atención a esta palabra.
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Señor, gracias por el presidente, gracias por el alcalde, gracias por los líderes, Señor, que están allí. Señor, que te conozcan. Pues a algunos les va a costar trabajo orar por el próximo presidente, porque votaron por el otro. Triste, pero claro. Es más, están convencidos, no sé por qué, pero están convencidos que va a ganar uno o el otro. Cada uno está convencido de lo suyo. Y en una comunidad se presenta eso. Aquí ya podría haber uno que estaba a favor de uno y otro a favor del otro. Y entonces, ¿esos dos hijos de Dios son enemigos? Pero eso es lo que se ve en las redes sociales. Una enemistad, tratando y vituperando de los dos que están ahorita lanzados para la presidencia, denigrando de ellos. ¿Por qué? ¿Dónde está la luz? Algo permeó el corazón de la iglesia, algo está permeando el corazón de la iglesia y no es la luz de Cristo. Dice la Escritura, versículo número 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Eso es para este tiempo y es para nosotros. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso no ha cambiado, es para este tiempo también. Versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso se ha visto en este tiempo de elecciones, cómo los hijos de Dios sí participan de las obras de las tinieblas, sí han permeado el corazón y se han dejado llevar emocionalmente. Dice más bien, repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Para eso necesitamos comunión, intimidad con Dios, para saber, esto viene de Dios o esto no viene de Dios. Señor, ¿qué es tuyo? ¿Qué no es tuyo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Está ahí después de Filipenses, Colosenses, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, capítulo 5. Tenemos una responsabilidad. No mire al líder, no mire al pastor, no me mire a mí. Mire la Escritura. Si usted me mira a mí va a terminar amargado, porque es un hombre que también comete errores. Pero como lo hemos colocado en un pedestal, esos errores pesan más en el corazón de las personas que si el error lo comete el vecino. Así que no miren al hombre, miren a Dios, porque es que la fe suya no puede estar cimentada en el pensamiento de un hombre. Debe estar cimentada en el pensamiento de Dios, hecho visible a través de la persona de Jesús. A Él es el que hay que mirar, ese carácter. Nosotros los líderes, los pastores, sí tenemos que ser un modelo, por supuesto, un modelo de moral, un modelo de integridad, de honestidad, claro que sí, tenemos que ser modelo. No solamente el pastor, sino los líderes, los ancianos, los hijos de Dios, tenemos que ser ese modelo, claro que sí. Y que nos miren, sí. Y yo puedo decirles, miren mi hogar, es un modelo de hogar. La relación con mis hijos es un modelo de hogar. Nuestro manejo de las finanzas es un modelo. En eso sí, miren aquí. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Claro que sí. Y muchos de ustedes podrán decir lo mismo. Eso no es orgullo. Eso es saber a qué fuimos llamados. Miren nuestro hogar. El hogar de muchos de ustedes es para mirar también. Y la juventud de algunos jóvenes de aquí es para mirarla también. Así que no tengan temor de decir, mírenme a mí. Pero hagan énfasis, como lo estoy haciendo esta mañana.
Su fe no puede estar depositada en que tengo un buen hogar. Su fe tiene que estar depositada en lo que dice la palabra acerca del hogar. Que eso que dice la palabra es visible a través del pastor y su familia, sí. Claro que sí. Pero ahí no se pueden apoyar. Es lo que dice la palabra. Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pero la invitación siempre era a que colocaran los ojos en Cristo, no en Pablo. Bien. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no hay necesidad que les hable, hermanos, ni que les escriba. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dejemos hasta ahí. Esta carta la escribió Pablo a un grupo de hermanos que estaban en Tesalónica. Pablo predicó en Tesalónica bajo opresión y en total oposición, porque no querían que Pablo predicara, pero Pablo llegó a Tesalónica a predicar. Estuvo un corto tiempo y tuvo que salir por esa opresión, por esa oposición que había. Eso no ha cambiado. Todavía hay opresión y todavía hay oposición. Pero Pablo, aun cuando sale, la semilla que sembró dio fruto. Esa semilla ¡pum!, explotó. Y algunos dijeron, estos que vienen aquí a trastornar el mundo, refiriéndose no solo a Pablo, a Silas, sino a todos los otros que ya se encontraban allí. Bien. Escuche lo que dice. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso no fue Pablo escribiéndole a los tesalonicenses solamente, a un grupo de personas con las que compartió 3 semanas. Eran no creyentes los de Tesalónica. Allí gentiles se convirtieron, griegos se convirtieron y mujeres no pocas se convirtieron, siempre más mujeres que hombres. Pero así les dijo, el Señor viene. ¿Qué tal si nosotros esta mañana, que estamos hablando acerca de la fe, que estamos buscando entender que fe tiene que ver es con fidelidad? Porque cuando uno dice tengo fe, fue algo que adquirió. Pero si dice soy fiel, es algo que tiene dentro de sí, que lleva consigo mismo. Es algo que se está desarrollando. De tengo fe a soy fiel, hay una diferencia. Primero hay que entender lo que es la fidelidad para poder decir, ahora sí tengo fe. La fe no viene simplemente porque usted leyó un versículo y quiso aplicar ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y aplico mi fe. ¿Cuál fe? Eso no es fe. Eso es fuerza, son ganas. Eso no es fe. La fe viene de la fidelidad. Fe tiene que ver con fidelidad. Mas el justo por su fidelidad vivirá. Si entendemos lo que es fidelidad, ahora sí hable de fe. Ahora sí hablemos de fe. Pero tenemos que ver la fidelidad. Jesús, fiel a su Padre, dependía en todo del Padre. No hacía nada que el Padre no le dijera. Tenía comunión íntima con su Padre. Por eso podía expresar las cosas con autoridad, porque Dios podía usarlo en cualquier momento. Ese sí era un hombre fiel. Él sí podía hablar de fe. Y por esa fidelidad a su Padre es que Dios lo consagró como ¿qué? El autor y consumador de la fe. A Él tenemos que mirar. Les habló Pablo de que el Señor venía. Y nosotros, hablando de fe esta mañana, ¿qué tal si depositamos esa fe en que Jesús viene pronto? Vea lo que dice aquí en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses 5, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, habla a creyentes, a hijos de Dios, y les dice, ustedes no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, que los coja por sorpresa. Yo no sabía. No es así. Versículo 5. Porque todos vosotros sois, repite otra vez, hijos de luz
e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, ahora sí, y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Os rogamos, hermanos, versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Bien. Tenemos una reflexión muy sencilla. El Señor va a venir. ¿Y qué va a encontrar? Fe. ¿Qué tal que el Señor viniera hoy antes de las elecciones? Y lo digo en serio. Solamente piense por un momento. ¿Qué encontraría? Unos de un bando y otros del otro bando. Y la iglesia, si Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es decir, sin contaminación. Esa imagen que fue contaminada en Génesis por el pecado de incredulidad del hombre, para que fuera independiente de Dios. Esa imagen que tiene mancha por la independencia, Jesús, con su dependencia del Padre, venció al que tenía el imperio de la independencia. Hoy no somos independientes, no somos de la noche. Hoy somos dependientes, somos de la luz. Somos hijos de Dios. Y Él viene por esa iglesia sin mancha, es decir, sin independencia, dependiendo de Dios. ¿Y qué si viniera? ¿Qué encontraría? ¿Qué le pediríamos? Señor, danos 5 minutos más. Señor, dame 1 hora más. Necesito restaurar mi relación con. Señor, necesito hacer esto con mis hijos. Señor, necesito hacer esto. Dame 5 minutos más. Un hombre le dijo, Señor, deja que vaya y entierre a mi padre y vuelvo y te sigo. Él le dijo, eso no es así. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú tienes que estar listo para seguirme ya. Así que si le vamos a pedir 5 minutos, aquí se quedaron los 5 minutos. Los de los 5 minutos y los del ya van a subir con Él. ¿A usted le parecerá chistoso tal vez pensar que qué tal que viniera hoy? No, hermano, es que usted y yo no sabemos cuándo viene. En cualquier momento Él podría venir. ¿Y cómo nos va a encontrar? El Señor dijo, ¿será que cuando venga hallaré fe? ¿Habrá gente fiel? ¿Fiel a la palabra? ¿Qué pasaría? Y pensamos que el Señor no viene. Pensemos que en 10 minutos usted se va a morir. O pensemos que el médico dice tiene 2 días de vida. Alarguémosle el tiempo. 2 días de vida. ¿Cuántas cosas no haríamos en 2 días de vida? Sabiendo que nos vamos a morir. ¿Qué no haríamos? Empezar a ponernos a cuentas con Dios. ¿Y por qué no lo hacemos ahorita? ¿Usted sabe si va a morir dentro de 5 minutos? Yo no sé qué me va a pasar en 5 minutos, no tengo ni idea. ¿Usted sabe? Tampoco. ¿Sabe cuándo va a morir? Tampoco. Yo no sé cuándo voy a morir yo. ¿Usted sabe cuándo va a morir usted? No lo sabe. ¿Y por qué no estamos a cuentas con Dios? Tenemos que estar a cuentas con Dios. Hijos, para terminar, nuestras decisiones deben ser apoyadas en el carácter de Dios. Luego tenemos que conocer el carácter de Dios. Le animo que se acerque a la Escritura, a los Evangelios y empiece a estudiar. Usted dirá, yo no sé estudiar. ¿Sabe leer? Entonces lea. Lea porque el Espíritu Santo le va a guiar si hay un corazón dispuesto. Le va a guiar. Pero es que no tengo tiempo. Entonces está haciendo algo que Dios no le mandó a hacer. Si está cansado, si está agotado por lo que está haciendo, hay algo que Dios no le mandó a hacer. Quizás esté en disciplina, seguramente sí, pero es que las disciplinas de Dios no agotan. ¿Cómo les parece? La disciplina de Dios no cansa. Porque si la disciplina de Dios cansara, no sería la disciplina de Dios. Porque Él no pone una carga que yo no pueda llevar. Él no me va a reventar. Y si usted cree que ya está que no da más, todavía puede dar mucho. Claro que sí. Cuando viene de Dios. Luego si la disciplina o la carga que tiene le pesa y está tomando malas decisiones, esa carga no se la puso Dios. Y yo sé que Dios
Si puso esta palabra es porque a alguien específicamente le está hablando. Esa carga no la colocó Dios, no la puso Dios. Deje esa carga que Dios no colocó. Y si está en disciplina, pues dele gloria a Dios, porque en la disciplina se crece, se madura, somos fortalecidos. Y esa disciplina así no terminara. El apóstol Pablo dijo: Señor, quítame este mensajero de Satanás, este aguijón que tengo en mi carne. Y él dijo: no te lo quito. Y Pablo murió en disciplina, en una disciplina que es de amor. ¿Vieron a Pablo? La historia del apóstol Pablo, la vida de Pablo, la autoridad de Pablo, el amor del apóstol Pablo. Las cartas que escribió Pablo, 13 cartas. Casi la mayor parte del Nuevo Testamento es escrito por un hombre que estaba con un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Así dice la Escritura, y Dios le dijo: no te lo quito. Y así escribió, y así creció, y así dijo. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo 4:7, ¿quién lo puede leer? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El mensajero de Satanás. ¿Se nota que es un hombre que está cargado con un mensajero allí? ¿De Satanás? No. Ahí hay un hombre feliz, mire. He peleado la buena batalla, eso no es fácil. Fue una lucha. Fue una guerra cuerpo a cuerpo. Y fue una batalla. Una cosa es la guerra y otra cosa son las batallas. He peleado la buena batalla, no la mala. He acabado la carrera, terminó. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué no estar más atentos, más conscientes, buscando que sea más real su segunda venida? Y para aquellos que aman su segunda venida, dice, para ellos está esa corona también. Pablo amaba esa venida. Pues, mis amados, el sufrimiento nos ayuda a crecer. El sufrimiento ayuda a crecer. El sufrimiento nos ayuda a desprendernos de aquello que no es de Dios. Necesitamos pasar, si Él dice, nadie entra al reino de Dios, sino por medio del sufrimiento. ¿Se dice así? Claro que se dice. Claro que sí. Pero es que hemos cogido el versículo solamente y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¡Ay, qué lindo! Estamos en el reino, ¿sí? Nadie va a disfrutar ni a vivir del reino si no hay sufrimiento, hijos. Así es que tenemos la posibilidad de acercarnos a la Escritura, ver el carácter de Dios, caminar sobre el carácter de Dios, que si vienen las pruebas, las dificultades, hermano, estamos en el carácter de Dios, tomando decisiones a la manera de Dios, aún en las cosas más pequeñas, en las más pequeñas. Usted dirá, ¿qué tan pequeñas? Le voy a poner un ejemplo. Usted entra aquí a la iglesia, Señor, ¿dónde me siento? No más. Pero usted siempre se sienta en el mismo asiento. Dios le dijo que estará ahí. Si está bien, listo. Yo no estoy diciendo que no. Usted dirá, ¿hasta eso, pastor, tan pequeño? Sí, hasta eso. Hasta eso tan pequeño. Bueno, pero entonces yo no tomo decisiones. Sí, usted toma decisiones. Dios nos dice a la derecha o a la izquierda, decide. Delante de ti pongo la bendición y la maldición, escoge. Toma una decisión. Algunos toman ese versículo fuera de contexto también para otras cosas, como predestinación y eso, que no es del tema nuestro ahorita. Pero lo hacen así. ¿Hasta eso? Sí, hermano, hasta eso. Y entonces yo a qué horas pienso. Y entonces yo a qué hora hago algo. ¿Cómo que a qué hora hago algo? Si no comienza a ejercitarse, no va a entender. Es que en la mente limitada no cabe eso de a toda hora estar preguntando, ¿hago esto? No hago esto. ¿Hago aquello? No. Señor, ¿lo hago? No. Entonces, ¿a qué horas me desarrollo? ¿A qué horas vivo?
porque esa es nuestra mente limitada, nos encajona allí. Pero cuando usted se desprenda de eso, si no lo ha hecho todavía, cuando se desprenda y empiece por lo poquito, empiece a preguntar, Señor, y esto, Señor, y esto, se va a dar cuenta en un momento, pasado unos días, eso no pasa tanto tiempo, que de manera natural está caminando en Dios. Natural, de manera natural, porque puede ser un vaso de honra al que Dios puede usar en cualquier momento. Ve allí, ve allí, ve allí, no hagas esto, mira esto. Y lo hace naturalmente. Es más, y lo digo de verdad, escuchen esto, les va a quedar más tiempo libre. Les va a quedar más tiempo libre. ¿Para qué? Para deleitarse en Dios. Para deleitarse en Dios. No podemos ver a Dios dividido por atributos. Omnipotente, omnipresente, fiel, justo, santo. Entonces, ¿a cuál no le dirigimos? ¿A cuál de todos? ¿Al Dios omnipotente? Bueno, pues diríjase al Dios omnipotente, hable con el Dios omnipotente y está siendo un ídolo de Dios. Lo está partiendo en pedacitos. Ah, Dios es justo. Bueno, entonces hablemos. Dios justo, mira lo que pasó conmigo, me hicieron esto. Dios justo. Entonces Dios es justo. Está haciendo de Dios un ídolo. Dios no está partido por atributos. Dios es uno. No es un Dios de autoridad. Dios es la autoridad. No es un Dios de santidad. Dios es santo. Él es la santidad. Él es la autoridad. Él es la justicia. Él es todo. Absolutamente todo. Por eso hablamos del carácter de Dios. Porque es todo. No por pedacitos. ¿Qué tal si por un momento toma allí tiempo, cierre sus ojos, por favor, y medite en la palabra? Piense qué cambios tenemos que hacer y hágalo de manera personal. ¿Qué cambios voy a hacer yo con base en esta palabra? ¿Qué cambios me está diciendo Dios que haga con base en esta palabra hoy y en esta mañana? Y si sabe qué cambios tiene que hacer, pues hable con Dios. Señor, yo no puedo hacer estos cambios, ayúdame. Señor, estoy dispuesto a hacerlos. Señor, yo no sé cómo se hace. Hable con Dios, con su Padre, nuestro Padre, para ver cuáles son esos cambios que hay que hacer. Lo primero que va a hacer Dios es quitar el temor. Y para ello Dios te va a dar muestras de su amor. Así es que usted puede prepararse al salir de aquí o estando aquí. Dios le va a dar muestras de su amor. Porque el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera el temor. No espere que una luz resplandeciente caiga sobre usted. Pero si una hoja cae del árbol y usted la ve caer, reflexione qué me estará enseñando Dios. Yo sé que lo que va a hacer Dios con cada uno de nosotros es mostrarnos su amor. Él lo va a mostrar. ¿Cómo? Él lo conoce a usted. Él sabe cómo usted le va a entender y Él lo va a hacer a su manera. Y démosle gloria a Dios por ese amor que nos va a mostrar. Porque lo primero que Dios quiere quitar es el temor. Usted solo no va a poder quitar ese temor. Usted solo no lo va a echar. Pero Dios le va a dar la herramienta. Dios le va a dar la forma. ¿Cómo? Amor. Lo va a llenar de su amor para que pueda echar fuera ese temor. Esa ya es una decisión suya. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, Señor. Hoy has sido muy claro con nosotros, Señor. Yo te pido
desprenderme de mis temores, Señor, de aquellos que a veces me abrigan y que no son tuyos, Señor. Gracias por el amor que vas a hacer visible y palpable a mí, Señor, porque tú me conoces y sé que tú lo harás, estoy confiado. Gracias por ese amor, Señor, y gracias por esos temores que vas a quitar en mí, Señor. Amén. Amén. Bien. Tengo dos cositas para compartir con ustedes. Una es, vamos a empezar la visitación. Ya hay 3